dan las pruebas para esta patología. De igual manera estaremos hablando sobre las pruebas que tenemos entre las más comunes la glucosa plasmática en ayunas, la hemoglobina glicosilada, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la prueba de glucosa aleatoria y así como otras pruebas específicas, las cuales estas pues ya son específicas de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y pues bueno, comenzando con la definición de diabetes, pues la ADA nos define a la diabetes como aquel grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la hiperglucemia, que como ya conocemos pues son los niveles altos de glucosa en sangre, y pues esta puede ser debida a defectos tanto en la secreción de la insulina como en la acción de la misma, o bien puede ser por un efecto de ambos. Bueno, y pues entre los tipos de diabetes tenemos a los más comunes, que son la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, la prediabetes y la diabetes gestacional. Entonces comentaban nuestros compañeros, nada más como retroalimentación, que la diabetes mellitus tipo 1 es aquella en la cual hay una destrucción de las células beta del páncreas, lo que va a ocasionar una ausencia de la secreción de insulina. Y pues a la diabetes mellitus tipo 2, que es aquella en la cual las células no responden de manera normal a la insulina, lo que va a conllevar a una resistencia a la insulina y con el paso de los tiempos a una disminución en la secreción de la misma. Tenemos a la diabetes gestacional, que esta es la diabetes que se va a desarrollar durante el embarazo, y la prediabetes, que es aquella afección en la cual los niveles de glucosa en sangre están más altos de lo que consideramos sanos, pero no tan altos como para poder considerarse diabetes. Bueno, ¿y cuál es la importancia de una detección temprana de la diabetes? Pues como todos sabemos, la diabetes puede pasar desapercibida por muchos años, entonces esto puede llevar a ocasionar distintas complicaciones en distintos órganos, como lo pueden ser enfermedad cardiovascular, nefropatías, daño renal o problemas de la visión, así como neuropatías. Entonces consideramos pues que es de suma importancia una detección oportuna de la diabetes. Esto para pues poder realizar un cambio en el estilo de vida de las personas, así como mejorar la calidad de vida y evitar el daño a distintos órganos. Bueno, y pues ¿quiénes tienen alto riesgo de padecer diabetes? Según la ADA y la OMS consideran aquellos grupos que tienen obesidad o sobrepeso los pacientes con mayor alto riesgo de padecer diabetes. En las guías anteriores mencionaban que para poder considerar diabetes para poder considerar sobrepeso o obesidad utilizamos el índice de masa corporal. Se decía que aquellas personas que sufrían de problemas con el peso eran aquellas personas que tenían índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado y en asiáticos índice de masa corporal de 23 kilogramos por metro cuadrado. Pero esto ya no es utilizado. ¿Por qué? Porque existen personas que tienen un índice de masa corporal elevado, pero esto no quiere decir que tengan sobrepeso, sino que tienen mayor músculo, o sea, mayor masa magra. Entonces, por ello es que se utilizó una nueva medición, los cuales son los pliegues cutáneos, o bien pliegues de tejido adiposo. Y pues estos pliegues son dobleces de la piel que se van a utilizar para medir la cantidad de grasa subcutánea que existen en distintas partes del cuerpo. Esta medición típicamente se registra en milímetros y va a ser utilizada y se va a realizar con un instrumento llamado glicómetro o bien compás de pliegues cutáneos. Y pues bueno, ¿cuál es la importancia de estos pliegues cutáneos? Pues son de suma relevancia, ya que nos ayudan a estimar la grasa corporal que tienen nuestros pacientes, así como también realizar una evaluación acerca de la composición corporal de cada uno de ellos, y pues es de igual manera de suma importancia porque nos ayuda como un indicador de salud. Y pues bueno, ¿cómo es que se van a medir estos pliegues cutáneos? Como lo mencioné anteriormente, existen distintas áreas para medir, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar el sitio de medición para posteriormente utilizar el glicómetro, que este se va a utilizar a 1 centímetro de distancia de los dedos que van a tomar el pliegue. Y es importante mencionar que este se debe de sostener hasta que se termine la medición. Posteriormente se va a realizar una lectura de la medición que se va a realizar aproximadamente a los 2 segundos de la aplicación del glicómetro. Esto con el descenso de la aguja, ya cuando este enmudece. Y por último se va a utilizar, como lo mencioné, para registrarse en milímetros. Es importante mencionarles que aquellas personas que vayan a realizar este tipo de medición tienen que ser personas aptas. ¿Esto para qué? Para que no haya alteraciones en los registros y que la medición sea más precisa.
Y pues bueno, les comentaba que existen distintos pliegues cutáneos. Existen diversos, pero entre los más importantes tenemos el pliegue pectoral, que este se va a realizar la medición justo en el músculo pectoral. Tenemos el número 2, que se puede ver en imagen, que esta es el pliegue axilar, que este se va a realizar la medición justo en la línea media axilar. Tenemos el pliegue número 3, o también llamado pliegue bicipital. Este se va a realizar la medición en la parte anterior del brazo, justo en el músculo bíceps. El pliegue número 4, que es el pliegue tricipital, que este se va a realizar la medición en la parte posterior del brazo o bien en el tríceps. Tenemos el número 5, que es el pliegue subescapular, que este se va a realizar justo por debajo de la escápula. El número 6, que este es el pliegue abdominal, que este se va a realizar en la región del abdomen, cerca del ombligo. Tenemos el pliegue número 7, también llamado suprailiaco, porque este pliegue se va a tomar justo por superior a la cresta ilíaca. Y de igual manera tenemos otros pliegues, que como lo es el pliegue anterior del muslo, que se va a utilizar se va a realizar justo en el cuádriceps, o bien también en la parte posterior de la pierna, que vendría a ser en la pantorrilla. Bueno, continuando con quienes tienen alto riesgo, pues como les comentaba, aquellas personas que tengan sobrepeso o obesidad, pero que también tengan un factor de riesgo adicional, como lo pueden ser familiar de primer grado con diabetes, aquellos pacientes que tengan raza, etnia o ascendencia de alto riesgo, así como también que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular, o bien que cursen con hipertensión o que estén en tratamiento para esta. Bueno, aquellos que tengan un nivel de colesterol HDL bajo, que sea inferior a 35 miligramos por decilitro, o bien un nivel de triglicéridos total elevado, que sea superior a 250 miligramos por decilitro. De igual manera, aquellas pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico, ya que recordemos que el SOP pues, se relaciona con la resistencia a la insulina. De igual manera, aquellos pacientes sedentarios, o sea que no tengan actividad física, y pues otras afecciones clínicas asociadas con lo que viene siendo la resistencia a la insulina, como lo puede ser la obesidad grave, la acantosis nigricans o bien enfermedades hepáticas. Bueno, como les mencionaba al inicio, cuando les hablaba sobre los tipos de diabetes, les mencionaba que existe la prediabetes. Entonces, aquellos pacientes que tengan prediabetes, pues tienen mayor predisposición para padecer a un futuro diabetes. Entonces, se menciona que consideramos diabetes para aquellos pacientes que tengan la hemoglobina glucosilada superior a 5.7 pero menor a 6.4. Entonces, estos pacientes pues deben de hacerse la prueba mínimo una vez cada año o bien cada 6 meses. De igual manera, las personas a las que se les haya diagnosticado diabetes gestacional, se les recomienda hacerse la prueba de cada 1 a 3 años. Y pues para todas las demás personas, la prueba se recomienda empezar a realizarse a partir de los 35 años. Y pues en dado caso que los resultados sean normales, se recomienda estar en constante monitoreo, esto pues para tener una mayor precisión de nuestros datos de glucosa, y pues las personas de otro grupo de riesgo también deben ser monitoreados de cerca. Podría ser aquellos pacientes que tengan problemas hematológicos, que tengan VIH o bien que tengan antecedentes de pancreatitis. Y pues bueno, ¿quiénes deben de hacerse una prueba de diabetes? Se recomienda para aquellas personas que tengan factores de riesgo, como los otros que mencioné anteriormente. De igual manera, cualquier persona que tenga síntomas de diabetes, que como lo mencionaban mis compañeros en la clase anterior, pues que es el cuadro clínico, polidipsia, polifagia y poliuria, y la mayoría de mujeres embarazadas o bien que planeen embarazarse. De igual manera, niños y adolescentes de 10 a 18 años que tengan sobrepeso, obesidad, o bien que sus mamás pues hayan cruzado con diabetes gestacional, o bien que tengan factores de riesgo como lo puede ser el bajo peso al nacer. Y pues mujeres con diabetes gestacional, de igual manera se recomienda realizarse monitoreo. Y pues bueno, ¿cuáles son las pruebas que mayormente se recomiendan para poder diagnosticar la diabetes? Pues tenemos a la glucosa plasmática en ayunas, tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa, tenemos la hemoglobina glucosilada y tenemos la prueba de glucosa aleatoria, que pues esta se va a realizar a cualquier hora del día. Es importante mencionarles que estas son las más usadas, pero pues existen otras que son específicas, las cuales les hablará mi compañera más adelante. Bueno, ahora pasando a la prueba de glucosa plasmática en ayunas. Esta es una prueba
Si los valores salen menor de 100 miligramos por decilitro, es normal. Y va a ser prediabético cuando los valores estén entre 100 a 125 miligramos, eso indica prediabetes. Y diabetes cuando los valores sean iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro. Ahora pasando a la prueba de tolerancia oral a la glucosa, esta es una prueba que va a determinar si hay diabetes, prediabetes e incluso diabetes gestacional. Aquí el paciente se va a presentar en ayunas y posterior a esto el paciente deberá una solución azucarada que contiene glucosa, que generalmente es de 75 gramos, y posterior a esto se le hará una toma de sangre entre la hora 1, de la primera hora y segunda hora después de haber ingerido esta solución. Y en mujeres embarazadas entre las semanas 24 y 28 de gestación beberá el mismo contenido pero de 50 gramos y a la hora se hará una muestra de sangre. Si los resultados están elevados en cierta cantidad, se le hará otra prueba que va a durar 3 horas. Igual la paciente de preferencia tiene que estar en ayunas y se tomará una solución pero de 100 gramos y se va a tomar la muestra de sangre entre la primera, segunda y tercera hora. Si los valores son menor de 100 miligramos por decilitro, va a ser normal. Y prediabetes cuando los valores estén entre 100 miligramos por decilitro a 199 miligramos por decilitro. Y diabetes cuando los valores sean iguales o superiores a 200 miligramos por decilitro. Ahora pasando a la prueba de hemoglobina A1C, esta es la prueba que mide la glucosa unida a hemoglobina en sangre en promedio durante los últimos 2 o 3 meses. Aquí la ventaja es que el paciente no va a ocupar alguna función o estar en ayunas y se va a realizar extrayendo sangre generalmente del brazo. Si los valores son menos de 5.7% va a ser normal, pero diabetes cuando sea de 5.7 a 6.7% y diabetes cuando los valores sean igual o superior a 6.5%. Ahora pasando a la prueba de la glucosa aleatoria, esta es una prueba que se puede realizar en cualquier momento del día y más cuando los pacientes o las personas presenten síntomas como poliuria, polidipsia, pérdida de peso sin causa aparente, emergencias médicas como por ejemplo la crisis de hiperglucemia o como tapizaje rápido en casos de riesgo elevado. Si los valores alcanzan menos de 140 miligramos por decilitro va a ser normal y prediabetes cuando sea de 140 miligramos por decilitro a 199 miligramos por decilitro y diabetes cuando los valores sean igual o superior a 200 miligramos por decilitro. Pues continuando con las pruebas adicionales para casos específicos, vamos a hablar del índice OMA-IR, las pruebas de anticuerpos y la prueba de glucosa. Primeramente está el índice OMA-IR, que por sus siglas en inglés es el modelo de evaluación de la hemostasis de la resistencia a la insulina. Es una prueba que pues, nos va a permitir evaluar la resistencia a la insulina y nos va a dar lo que es una estimación de la capacidad que tienen las células para responder a la insulina. Esta prueba pues, se basa en la medición de glucosa y la insulina en ayunas y eso se utiliza principalmente cuando se tiene la sospecha de padecer esta resistencia a la insulina, ya que esta pues, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y pues, también otros síndromes metabólicos como hipertensión, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, entre otros. Y pues también es útil para el monitoreo al momento de iniciar una terapia, ya sea farmacológica o no farmacológica, para mejorar lo que es la sensibilidad a la insulina. Este índice lo podemos sacar pues, de dos formas, lo podemos pedir directamente en los estudios de laboratorio o si bien si contamos con los datos de laboratorio de la glucosa e insulina en ayunas, pues mediante una calculadora para este índice, que básicamente pues, es un cálculo con esta fórmula de glucosa por insulina y dependiendo de la unidad de la glucosa, ya sea en miligramos o decilitros o en unidades molares, pues va a ser dividido entre 405 y 22.500. Y esta prueba pues, nos va a dar un resultado numérico y dependiendo de ese número pues, va a ser la interpretación de si hay una buena sensibilidad a la insulina o si hay una resistencia a la insulina. Lo ideal es que sea menor a 1, indicando pues, que hay una buena sensibilidad a la insulina y pues un bajo riesgo de diabetes.
dices que se sospecha de resistencia a la insulina, que está ahorita, no es que esté de moda, sino que ya se ha ido esto actualizando, que ahorita los jóvenes principalmente donde se está aplicando la prueba de resistencia a insulina, desde que ya notamos, y eso es muy interesante, que ustedes ya noten a su paciente cuando están haciendo la pasantía, y ustedes detecten estos datos, ustedes ya pueden decirle a sus pacientes, aquí le vamos a mandar a hacer la prueba de resistencia a insulina, y ya ahí lo mandan con el paciente, con el médico endocrinólogo, y ya no estamos esperando que nos den los datos de polifagia, polipsia o las 4 P's, ya estamos antecediendo al paciente, a su cuadro, que ya a lo mejor un adolescente desde los 11, 12, 13 años, el papá empieza a ver resistencia a la insulina y ya lo estamos anticipando que debute como diabético. Es la importancia de estas pruebas y que ustedes las conozcan, porque es lo que actualmente ya debe de aplicarse en la medicina básica o en la medicina general. Y pues también están las pruebas de anticuerpos, que pues básicamente es un análisis de sangre que va a detectar pues si hay o no la presencia de autoanticuerpos que atacarán a las células beta del páncreas. Algunos ejemplos de estos autoanticuerpos que se detectan con esta prueba son anticuerpos contra las células de los implantes pancreáticos, antiinsulina, antitransporte del SIRT8, etc., ¿no? Que son proteínas que efectúan pues, en las células beta con distintas funciones. Y pues se debe realizar en ayunas. Se utiliza pues 2 técnicas, la inmunofluorescencia indirecta y ELISA, dependiendo pues el anticuerpo que se desee evaluar. Y pues ya para la interpretación de los resultados, vamos a interpretar como positivos o negativos estos anticuerpos y dependiendo pues de la cantidad de positivos va a ser el grado de riesgo que hay para padecer o progresar a una diabetes tipo 1. Y pues esta prueba se realiza pues en personas con alto riesgo de esta diabetes tipo 1, ya sean personas con familiares de primer grado, que hayan sido diagnosticados de diabetes y se desee confirmar o descartar que se trata de la tipo 1, o inclusive pues en personas jóvenes, ya sea adolescentes, niños o adultos jóvenes con síntomas clásicos de la diabetes, ya que pues esta diabetes tipo 1 es más frecuente en esta edad. Y pues estos autoanticuerpos, más bien la producción de ellos, todo empieza pues con una predisposición genética o un riesgo genético en la persona, ya que tiene ciertos genes que provocará pues el problema autoinmunitario, el sistema inmune no va a reconocer a esas proteínas que van a efectuar en las células beta, y al no reconocerlas pues va a crear los anticuerpos contra ellas, y esos anticuerpos pues junto con los linfocitos T van a destruirlas y pues con ello se van a destruir las células beta y pues también pues va a disminuir la insulina y posterior pues va a progresar hasta lo que es una diabetes ya clínica. Y por último tenemos la prueba de O'Sullivan, que es un test de mensaje para la diabetes gestacional. Esta pues no es una prueba de diagnóstico, sino más bien como para descartar o detectar esas mujeres que tengan riesgo de padecer diabetes gestacional. Y se realiza pues entre las semanas 24 y 28 de la gestación. Para esta prueba pues no es necesario que la mujer esté en ayunas y básicamente consiste en que se le administra pues una solución con 50 gramos de glucosa y posterior a una hora pues se mide esta. Y ya pues con los resultados de laboratorio se interpreta de que pues menor a 140 es una glucosa normal y al momento de tener una glucosa ya sea igual o mayor a 140 miligramos por decilitro se va a considerar como de alto riesgo para la diabetes gestacional, por lo que es necesario realizar pues una prueba ya confirmatoria. También era la tolerancia a la glucosa, la prueba. Se menciona el mismo. Y pues una tablita con los valores. Y es bien importante porque esa de hecho hasta ustedes mismos se la pueden mandar a hacer a un paciente que no tenga intolerancia, que la glucosa
a pesar de que le están dando cierto tratamiento, se lo pueden mandar a hacer, o sospechan y se la mandan a hacer antes de poder iniciar tratamientos. Entonces se supone, ahorita antes la teníamos más restringida para las mujeres embarazadas, ahorita ya se la pueden hacer. Sospecho que esta paciente tiene intolerancia, tiene alto tolerancia a la glucosa, se le puede mandar a hacer y ya la van a estadificar y le ajustas el tratamiento, porque puede ser que los hipoglicemiantes orales no le funcionen a la dosis, o ahorita ya hay buenas alternativas, los que nos van a hablar de la diabetes tipo 2 y nos van a dar los nuevos medicamentos que están actualmente en boga de usarse, que ya están, hay en pluma, hay varias presentaciones que se aplican y ayudan para todo este tipo de medicamentos. Por eso se puso de auge la resistencia a la insulina. Tienes resistencia a la insulina, eres con obesidad y estás en un índice de masa magra adecuado, se te inicia los nuevos tipos de presentaciones de hipoglicemiantes en tu vida. Y actualmente lo que hace bajar la paciente. Y ya